quería hacer una presentación más bien corta de algunos temas iniciales y atacar a fondo el asunto este de la cuantificación de daños personales y dejar todo el tiempo que podamos utilizar para que ustedes pregunten, repregunten, hagan observaciones, acotaciones. En definitiva, de lo que quería hablar es en el nuevo código tenemos dos líneas fundamentales. Hubo algunos sectores, básicamente los sectores extrapatrimoniales, donde hubo que tomar decisiones, decisiones entre tesis valorativamente antagónicas o posiciones ideológicas, jurídico-ideológicas antagónicas, y otros sectores como los sectores patrimoniales y básicamente el sector de daños de la responsabilidad civil, donde lo que hace el código es adoptar la teoría más moderna en vigencia y la plasma en un cuerpo legal. La diferencia que tenemos los abogados, los operadores de derecho, con la gente de otras ciencias, es que cuando un biólogo descubre algo nuevo sobre las especies, no puede después ir a reordenar el mundo para que eso sea más sencillito. Pero en derecho tenemos la posibilidad de decir, bueno, la forma de ver el derecho pasado cierra a través de esta teoría y después podemos reordenar el derecho para que el derecho sea consistente del modo más sencillo y más práctico con esta teoría. Bueno, eso es algo de lo que pasó con el Código Civil nuevo, Código Civil y Comercial, y este esquema cuatripartito de elementos de la responsabilidad es lo que veníamos enseñando y lo que se plasmó hoy de un modo muy claro en la parte correspondiente. Entonces, para hablar de cuantificación del daño, nos tenemos que poner de acuerdo mínimamente en dos o tres cositas muy breves, que son sobre qué hablamos cuando hablamos de daño, qué tipos de daño tenemos y qué vamos a cuantificar. Si no nos ponemos de acuerdo en eso, no tiene sentido avanzar, porque unos van a estar tratando de cuantificar una cosa y otros van a estar tratando de cuantificar otra. Entonces, muy sucintamente, quería avanzar en esto que son tres debates. Digo tres debates porque cada vez que se habla de daño jurídico, siempre preguntamos, bueno, el daño es una lesión, un menoscabo. Sí, los abogados solemos ser palabreros en el sentido de agregar muchos sinónimos y creer que con eso estamos arreglando las cosas y a veces no las arreglamos. Pero fuera de lo que sea sinonimia, decimos, es una lesión, menoscabo, detrimento, ¿a qué? Entonces, ¿una lesión a qué? Por otro lado, lo que se resarce, ¿es una lesión o una consecuencia? Y en tercer término, ¿el daño resarcible y el daño jurídico son dos cosas diferentes? ¿O el daño resarcible es una subespecie o una derivación del daño jurídico? Bueno, pasemos muy rápidamente estos debates, salvo que quieran meterse luego o me interrumpan acá y me digan, no quiero entrar en profundidad tal, y entramos. Pero si no, la idea de fondo es que si ustedes tuvieran que ver el 1737 y el 1738, básicamente el 1737 con esto puesto en color, y yo les preguntara, ¿la teoría que adoptó el Código Civil es la teoría de daño lesión o la teoría de daño consecuencia? ¿Qué me dirían con estas bases? Con estas bases, digo. ¿Se entiende? Ahí está en azul y parece lesión. Pero si hacemos así, consecuencia, consecuencia. Vamos a ver qué es y vamos a ver qué no es. La primera posibilidad de resolver esto es decir, los autores del código escriben cualquier cosa. Se levantan una mañana y dicen una cosa, después escriben otra. Y otra posibilidad es buscar coordinar esta idea de daño-lesión y daño-consecuencia. ¿Se acuerdan cuál era el problema fundamental de daño-lesión o daño-consecuencia? Si yo digo, este reloj es un bien de qué tipo, ¿patrimonial o extrapatrimonial? Patrimonial. Luego, un daño al reloj, si guardara consistencia con el tipo de bien, sería un daño patrimonial. Pero no habría posibilidad de reclamar daño moral o extrapatrimonial por el daño al reloj. ¿En qué casos? Si, por ejemplo, me lo hubiera regalado mi abuelo, eso dicen los manuales. Claro. Entonces, si decimos el daño no es la lesión al derecho, sino que el daño es la consecuencia de la lesión,
tenemos una teoría más práctica para explicar lo que hacemos. Porque si nos quedamos con la teoría de daño-lesión, el gran problema que tenemos es que tenemos que generar dos bienes. Tengo que decir, acá hay un bien patrimonial y un bien extrapatrimonial que se lesionaron simultáneamente. No es que una teoría sea falsa y la otra teoría sea verdadera, sino que una teoría es más práctica y otra teoría es menos práctica. Algo parecido ocurrió cuando se debatió entre la teoría heliocéntrica y la teoría geocéntrica. No es una verdadera y una falsa, sino una más práctica y otra menos práctica para interpretar los planetas. Pero lo que quería plantear es esto. ¿Cómo coexisten esta idea de daño-lesión y daño-consecuencia en un mismo código? Si decimos que tenemos dos teorías, una más práctica que la otra, ¿dónde quedó eso de daño-lesión? Y esto se relaciona íntimamente con este problema de daño jurídico o daño resarcible. Bueno, a ver, ayúdenme a ver si llegamos a la conclusión que me parece que deberíamos llegar. Durante la vigencia del Código de Vélez, el daño como concepto técnico-jurídico, ¿qué consecuencia disparaba centralmente o casi únicamente? Reparación. ¿Tiene sentido decir que en la mentalidad de Vélez, cuando Vélez en la década de 1860 pensaba, y antes también seguramente, pensaba en hacer un código, ¿tiene sentido decir que él pensaba en finalidades resarcitorias, reparatorias, y que el daño como concepto jurídico era lo que gatillaba esa consecuencia? ¿Sí? Hoy, ¿qué consecuencias puede gatillar el daño? Por un lado, prevención. Primero, resarcimiento sigue, ¿no? Sigue, estamos de acuerdo. Prevención, sí, cuando el daño no está producido o cuando el daño está producido y es de curso sucesivo, decimos que es valioso prevenir. Perfecto. ¿Algo más que eso? ¿Alguna otra consecuencia? Punitiva, por ejemplo, ¿en qué parte de nuestro derecho existe una consecuencia típicamente punitiva? Vigente. Consumidor. Aquello que le llamamos daños punitivos es una consecuencia que excede lo resarcitorio. ¿Y alguna más? En lo ambiental, ¿qué pasa cuando se produce un daño ambiental? Se produce algo que, claro, nos gustaría poder prevenir, pero hay veces no llegamos. Hay veces que no llegamos y se produjo. Entonces también nos gustaría precaución, pero a veces no llegamos con la precaución, no llegamos con la prevención y se produce el daño. Entonces lo que se ordena es eso que se llama volver las cosas a su estado originario o algo así como recomposición. La recomposición difiere de la indemnización en tanto y en cuanto no es que alguien le da plata a otro. Alguien se encarga con su plata, con sus recursos, de volver las cosas al estado originario. No es una norma exclusiva de derecho ambiental, pero es una norma que opera prioritariamente en el derecho ambiental. Entonces, lo que quería plantear es esto. El daño en cuanto lesión puede disparar diferentes consecuencias. Una de esas consecuencias es el resarcimiento. ¿Tendría sentido decir entonces que el daño en sentido técnico-jurídico puede caracterizarse como lesión, pero el daño, en tanto y en cuanto disparador de la indemnización, requiere que haya una consecuencia resarcible? Entonces, aquello que en Vélez llamábamos daño resarcible era una sola cosa. En Vélez, daño en sentido jurídico y daño resarcible no eran dos cosas diferenciables, porque para lo único que servía el concepto jurídico de daño era para resarcir. En el nuevo código el concepto jurídico de daño sirve para varias cosas. Para que haya resarcimiento se requiere que haya una consecuencia resarcible. Luego, la idea de consecuencias resarcibles agota el universo de lo resarcible. Y ahora se nos plantea el problema siguiente.
Avancemos un poco. Por favor. Claro, o sea, sería el daño jurídico cuando para disparar el resarcimiento, requiere que el daño provoque consecuencias resarcibles. Si tenemos otra de las hipótesis, podrán dispararse otras consecuencias, pero no consecuencias resarcibles. Por eso la idea sería que consecuencia resarcible abarca todo el universo de lo resarcible. Y mi pregunta en este punto sería, ¿existen tertium genus dentro de las consecuencias resarcibles, más allá de lo patrimonial y lo no patrimonial? Quiero decir, ¿existen consecuencias que excedan, que sean resarcibles? A ver si puedo dibujarlo así. ¿Esto será así? ¿Consecuencias patrimoniales y consecuencias no patrimoniales? ¿O habrá algún tertium genus, alguna porción en algún otro lado que no entre en ninguna de las dos? No estoy diciendo, hay cosas que no se pueden resarcir, sabemos. Lo que estoy diciendo es dentro del universo de las que se pueden resarcir y se deben resarcir. ¿Hay alguna que no caiga en este campo o en este campo? Es decir, hay tertium genus como por ejemplo daño estético, daño psicológico, daño al proyecto de vida, daño biológico, daño a la salud, daño a la integridad personal. ¿Son tertium genus o no son tertium genus? Tertium genus, para no abusar del latín, sería algo que se escape de esta partición. Yo les cuento, cuando leí por primera vez el 1741, indemnización de las consecuencias no patrimoniales, me pareció mal elegida la denominación. Uno dice, muchachos, acá hay que elegir otra cosa. Definir por la negativa parece raro. Leyéndolo un poco más, me pareció fantástica. ¿Por qué me parece bien definir por la negativa en este caso? Porque definir por la negativa, definir cualquier universo por la posesión de una propiedad o la no posesión de una propiedad, crea una partición. Todo queda acá o acá. En el universo solo hay elefantes y no elefantes. Dentro del sector de los elefantes está Dumbo, Trompita, Tantor, y ustedes conocerán algún otro elefante. Y dentro del otro sector de los no elefantes estamos nosotros, la Quinta Sinfonía de Beethoven, las Cataratas, Austria y Diego Maradona. Está todo del otro lado. Entonces, es sencillo cortar el mundo en dos partes cuando afirmamos que lo que produce el corte es una propiedad o la carencia de esa propiedad. Entonces, todo es patrimonial o todo es no patrimonial. Esta opinión la sosteníamos unos cuantos desde hace un tiempo. Por ejemplo, la Corte de Nación lo había dicho hace muchos años, en el 83, con relación al daño estético, y la Corte de Provincia de Buenos Aires lo había agregado en relación al daño psicológico. Y la idea no es que quede nada, cuenten, si tienen algo para contar, cuenten. ¿No? Decía, no es que quede algo sin resarcir, es que todo aquello que se debe resarcir entra o bien acá, o entra o bien acá, o bien acá o acá. La eterna disputa era, manuales de hace 30 años, joven, mujer, modelo, alta, rubia, bonita. Se le produce una cicatriz. ¿Qué tipo de daño es? Mi pregunta es si adscribimos a esto patrimonial o extrapatrimonial, modelo, top model internacional.
Patrimonial no hay duda. ¿Moral? ¿O extrapatrimonial o no patrimonial? También. Bueno, cambiemos el ejemplo. Hombre, no tan joven, morocho, feo. La misma cicatriz. Y si quieren, trabajador de la industria de la construcción. Mi pregunta es si mañana tenemos que hacer o decidir una demanda, si solo uno, los dos o ninguno, los dos. Esa es un poco la idea. Cuando hablamos de capacidad en términos de rubro patrimonial, estamos pensando en la aptitud de obtener ganancias en este mundo real. Ustedes me dirán, un mundo sin prejuicios haría que estos dos trabajadores, el trabajador con cicatriz y el trabajador sin cicatriz, sean iguales. Pero vivimos en este. Y si no es indemnizado el trabajador, el daño, en lugar de pagarlo el dañador, lo paga el trabajador con su pérdida de potencialidades de obtener ingresos. Nos puede gustar o nos puede disgustar, pero en el mundo la aptitud de realizar tareas productivas o económicamente valorables de la modelo top internacional es diferente que la aptitud para realizar tareas de este mismo tipo para un trabajador de la UOCRA. Entonces, esto me parece interesante para captar un detalle bastante sutil de la capacidad. Hay dos instancias en las cuales se manifiesta la pérdida de capacidad, o mejor dicho, en las cuales puede incidir la capacidad. Una es cuando estamos haciendo lo que hacemos y pasamos a percibir menos por una minusvalía, y otra es cuando queremos salir al mercado y tenemos menos posibilidades de obtener algo. Ambas dimensiones son dimensiones de la capacidad, porque la capacidad es una potencialidad, no es una actualidad. Es la capacidad entendida como potencialidad de generar, de realizar ese tipo de actividades que generan este tipo de ingresos. Decía, bueno, ni bien se sancionó el código cuando todavía no estaba en vigencia, hubo algunos congresos, algunos más especializados que otros, este fue uno en San Juan, y que al menos coincidimos con este grupo de gente, bastante federal, Parellada de Mendoza, Picasso de Capital, Pizarro de Córdoba, en que el Código Civil y Comercial, al igual que el precedente, establece una partición, divide al mundo en dos partes, al mundo de las consecuencias resarcibles. Todo es patrimonial o todo es no patrimonial. Pero yo dije que alguien me tenía que decir en este momento expectativa de vida, proyecto de vida. Y en estas charlas que se hicieron sobre el Código Civil a lo largo de todo el país, siempre surgieron preguntas interesantes y diferentes en todos lados. Y en al menos dos lugares, uno de los lugares me acuerdo fue Santa Rosa La Pampa y otro, no recuerdo si no fue San Juan, alguien levantó la mano y dijo, pero hay un problema. Usted está diciendo que el código divide los daños resarcibles en dos, patrimonial y extrapatrimonial, o no patrimonial o moral. Aclaro que estos términos están utilizados como sinónimos en el código. Pero la Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo que el daño al proyecto de vida es un rubro autónomo. Si esto fuera así, no importa lo que hayan hecho nuestros autores, porque tiene dicho la Corte que no solo es derecho aplicable, vigente y aplicable de oficio, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, sino también la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la Convención. Quiere decir que si esto fuera así, si la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoce como rubro autónomo efectivamente el daño al proyecto de vida, habría una inconstitucionalidad por anticonvencionalidad de esta división y habría que agregar al menos un rubro. Entonces, voy a pasarlo rápido, pero me voy a tomar un minuto para contarles qué dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre esto. Y efectivamente, esto aparece, el daño al proyecto de vida, aparece en el caso Loaiza Tamayo.
Estamos hablando de casi los 2000, fines de los 90, año 98. La idea doctrinaria de daño al proyecto de vida la introduce en Latinoamérica el doctor Fernández Cesarego, jurista peruano, que todavía está en producción, vivo, con muchos años y con muchas energías. Y él adscribía, estoy hablando década del 50, a aquello que fue la filosofía existencialista. ¿Recuerdan Sartre, Heidegger, Simone de Beauvoir? El ser humano es un proyecto en desarrollo. La esencia del ser humano es el proyecto y no ninguna actualidad. Nos proyectamos hacia el futuro y eso que nos proyectamos es lo que somos. No hay nada más importante que nuestra libertad plasmada en el proyecto. Para entender esto hay que entender también que la idea de daño moral en el resto de los países latinoamericanos no es la misma que en Argentina. Ustedes recordarán que en Roma la idea de daño moral era muy chiquitita, era el pretium doloris, el precio del dolor, era algo muy pequeñito y en nuestro país se fue ampliando sin necesariamente cambiar el nombre. Lo mismo que en Roma daba lugar a que se indemnizaran pocos casos y pocos casos con pocas indemnizaciones pequeñas, no solo en Roma, en el derecho francés mucho más reciente que Roma. En nuestro país, en el siglo XX, explotó en cuanto a la cantidad de casos y a los montos indemnizatorios. En otros países no sucedió lo mismo. Y cada país estuvo constreñido por su regulación local. Por ejemplo, Italia tenía una cierta restricción y Alemania otra cierta restricción. Entonces, para sobrepasar el problema local, en Italia primero se apeló al daño biológico y luego al daño a la salud. Se dijo, esto no es daño moral por el Código Civil, pero por la Constitución me puedo agarrar del derecho a la salud y reclamarlo como tertium genus. Se requirió un tertium genus por el tipo de limitación que había en el derecho italiano, y lo mismo pasó en el alemán. El problema es que a veces los autores trasladan estos problemas locales como problemas universales, y en Argentina no teníamos esa restricción. Por eso, en Argentina no hay problema en que el daño moral abarque más rubros, porque la única restricción de legitimación era la dada en cuanto a legitimación por el 1078 antiguo y por lo que nos queda de restricción en el 1741 vigente. Pero en otros países de Latinoamérica existía y por eso estuvo la necesidad de crear estos daños. En el caso de Perú fue así. Pero en Loayza Tamayo, miren qué cosa rara que pasó. La Corte reconoció la existencia de un grave daño al proyecto de vida, pero en el voto mayoritario se abstuvo de cuantificarlo, porque el acceso mismo de la víctima a la jurisdicción internacional y la emisión de la sentencia correspondiente implican un principio de satisfacción en este orden de consideraciones. ¿Se habrán ido muy contentos los abogados de la parte actora? Quizás sí, porque la plata no es lo único que importa. Uno se ríe y le cuento una pequeña anécdota. Contando esto en Santa Fe, cuando hacía el chiste que se fueron tristes los abogados, levanta la mano el fiscal de Estado adjunto de la provincia y me dice, acá nos pasó algo así. Hubo una persona que quería una satisfacción, no quería dinero, quería que le reconocieran que la sentencia de instancia había dicho que era un comportamiento inmoral y antijurídico de su parte, no lo era. Entonces, al menos algunas veces la satisfacción sirve, y por eso el tribunal, la Corte Interamericana dice, reparación es un término genérico que comprende diferentes formas como el Estado puede hacer frente a la responsabilidad internacional, y es tanto reparación la restitutio in integrum, la indemnización, la satisfacción, las garantías de no repetición y otras. Pero lo que nos interesa es que no cuantificó de modo separado el daño al proyecto de vida. No lo cuantificó de modo separado. Y en la evolución, en Niños de la Calle contra Guatemala, lo que hizo es, cuando cuantificó daños morales, dentro de todo eso mencionó daño al proyecto de vida, pero siempre sin incluir un rubro con una indemnización propia.
dijo, dentro de este bloque de daños deben incluirse los daños morales, los daños al proyecto de vida, Y finalmente, en Cantoral Benavides hace lo mismo, pero lo incluye dentro de daños inmateriales. Pero a ver si se entiende lo que quiero decir. No es que dentro de los daños inmateriales pone un rubro, daño al proyecto de vida tanto. Dice, daños inmateriales comprensivos de esto, esto, esto y aquello, y da un solo bloque, que es lo mismo que podríamos y deberíamos hacer nosotros cuando decimos daños no patrimoniales. Es más, si quieren, si esto fuera poco, en Cepeda Vargas con Colombia, lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos es, no son nuestros rubros exactamente lo que atan a los tribunales nacionales, sino el cumplimiento de algunos principios. Un cumplimiento de autoconsistencia, es decir, ser consistente en casos iguales, ser razonable y reparar efectivamente los derechos reconocidos por la Convención. O sea, una reparación efectiva, razonable y autoconsistente. En definitiva, en el entendimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al igual que en el entendimiento de la doctrina mayoritaria, ¿se puede reparar los daños al proyecto de vida? Sí, pero no como un tertium genus. El daño al proyecto de vida puede tener una faz patrimonial y una faz no patrimonial. Del mismo modo que el daño estético, del mismo modo que los daños a los derechos de la personalidad, del mismo modo que el daño psicológico. Las consecuencias de esos daños caen acá o caen acá, caen acá. No hay otra. No es esto más un tercero. Es las consecuencias del daño al proyecto, de la lesión al proyecto de vida, son como las consecuencias de la lesión al tobillo. La lesión al tobillo puede generar consecuencias patrimoniales y consecuencias no patrimoniales. La cicatriz en la cara, que desmerece la estética de una persona, puede generar consecuencias patrimoniales y no patrimoniales. Pero no tendría sentido decir, genera consecuencias patrimoniales, genera consecuencias no patrimoniales y además genera lesiones estéticas. No, la lesión estética o bien se proyecta acá o bien se proyecta acá. Igual la psicológica, daño al proyecto de vida y todos los otros. No queda nada sin reparar, pero se repara por esos carriles y no por otros. También muy rápidamente, hay algunos artículos que son interesantes para entender este tema de fórmulas o no fórmulas. Uno es la idea de reparación plena, que es un principio, no es una norma que pretenda que cada daño se repare hasta el último centavo, porque si no, por ejemplo, no podríamos reparar nunca daños morales por la muerte de hijos. La idea de principio es, tenemos una directiva de maximización condicionada, lo máximo posible en relación con este otro que también lo máximo posible. El ejemplo, ¿me puedo tomar un minuto con esto y les digo esto de maximización y ponderación? Ustedes han leído, los que han leído el libro de... ¿Alguien ha leído Alexi? ¿Sí? Los que no hayan leído Alexi, por lo menos quizás hayan leído el libro de Ricardo Lorenzetti, Teoría de la Decisión Judicial. A ver este ejemplo. Se va a construir en Posadas un hospital totalmente transparente. Totalmente transparente. Porque la ciencia médica descubrió que esto produce una reducción en la mortalidad de un 1 por 100 millones. De cada 100 personas que fueran a morir, uno se salva. Alguien siente afectada su intimidad, su privacidad, su dignidad, y dice, voy en contra de esta apertura, de la apertura de la instalación del hospital. La pregunta es esta, para verlo técnicamente. Si pensamos, como estudiamos en la facultad, que hay una escala de valores en abstracto, ¿cuál sería el valor supremo? La vida, y abajo empezamos a discutir los otros. Si esto fuera así, ¿se tendría que hacer lugar a aquel que se queja del hospital transparente o no? Pero ¿qué hace un juez en la vida real? ¿Cómo actúa? ¿Cómo hace jugar esta escala?
Un juez pensaría algo así, sin haber leído a Alexis. Diría, mira, lo que se salva en vida es poquito. La vida vale mucho, pero lo que se salva en vida es poquito. Mientras que lo que se afecta de privacidad, dignidad, es muchísimo. En dignidad, privacidad, algunos otros valores que se le puedan ocurrir. Entonces, la cuestión sería, es como decir, un pequeño pedacito de oro y una gran cantidad de plomo. El oro es muy valioso, la vida es muy valiosa, pero se afecta en una parte muy pequeñita. Mientras que la dignidad podrá valer menos, pero se afecta en mucho. Entonces, hay una cantidad de plomo cuyo valor va a ser mayor que una pequeña cantidad de oro. Y así operaría un juez con un entrenado sentido de justicia, aunque no haya leído ni a Alexis ni a Ricardo Lorenzetti. Diría otras palabras, diría, no es vida digna, lo expresaríamos diferente, pero así pensamos. La idea de la ponderación y de estas fórmulas de peso, en una simplificación un poco horrible, que espero que Alexis nunca vea esto que acabo de hacer, este ejemplo intentó captar esa idea de indiferencia entre dos parámetros ponderables. Entonces, decía, esto es importante para entender qué hacemos cuando cuantificamos. La calidad de obligación de valor de la indemnización es otro tema que uno dice, bueno, todos sabemos que la indemnización es una obligación de valor. Ahora lo dice el código. Y todos lo sabemos, pero vayamos hasta las últimas consecuencias. Apliquémoslo. Y luego la prueba del daño. Me voy a pasar todo esto de largo. También todos, yo diría, ¿tiene algo de nuevo esta norma? El daño debe ser acreditado por quien lo invoca, excepto que la ley lo impute o presuma o que surja notorio de los propios hechos. ¿Qué está diciendo ahí? Hechos notorios, presunciones y necesidad de acreditación. No dice nada nuevo, pero lo dice explícitamente. Y vamos a ver cómo juega esto cuando tenemos que cuantificar en serio. No voy a hablar de intereses, salvo que a alguien le interese, valga la reiteración, en el momento oportuno, charlamos un rato. Y me voy a pasar de largo todas estas cosas y vamos a entrar un poco de lleno a hacer números. ¿Saben quién es Cass Sunstein? Cass Sunstein es un profesor de análisis económico del derecho constitucional, derecho del comportamiento en la Universidad de Harvard, probablemente una de las personas que más sabe en el mundo de cuantificación de la vida humana, y a quien Obama, en su primer gobierno, nombró al frente de una oficina que tenía que asesorar a otras oficinas administrativas sobre cuestiones de este tipo. Es decir, puso a la persona que más sabía del tema en el puesto clave sobre ese tema. Lo que ocurre en todos los países, ¿no? Siempre las mejores personas van a los mejores puestos, en todos los países sin excepción. Bueno, la cosa es que estaba Sunstein con sus muchachos discutiendo un problema de valor vida, y entonces estaban hablando, llevaban media hora diciendo, bueno, acá el problema es la tasa de descuento, no, acá el problema es que hay otros valores que nos estamos perdiendo. Y en un momento alguien levanta la mano y dice, muchachos, efectivamente, venimos discutiendo hace 40 minutos de esto, y esto es un problema admirable. Pero ¿y si dejamos de admirarlo y lo resolvemos? Y esto, ustedes lo saben mejor que nadie, es lo que le pasa a los jueces todas las mañanas cuando les dicen esas cosas como la vida no tiene precio, los sentimientos no pueden pasarse a números, pero ustedes tienen que hacerlo. Y no es una cosa que hacen una vez en su vida, lo hacen repetitivamente y profesionalmente. Entonces, parece razonable que haya procedimientos explícitos, sistemáticos, repetitivos, irracionales y, espacio, racionales, para tomar estas decisiones que tienen las mismas características. Todo esto me lo voy a pasar de nuevo. Y hasta el Código Civil y Comercial teníamos esta grieta en el país que no tiene nada que ver con la grieta política. Esta grieta marcaba, había una parte del país, en realidad no son dos mitades, sino una parte muy pequeña que utilizaba fórmulas y una parte muy grande que no utilizaba fórmulas.
Y había una disputa muy cerrada. Lo interesante es que las fórmulas que se aplicaron repetitivamente. ¿Por qué digo repetitivamente? Porque al comienzo del siglo XX hubo algunos casos en los cuales los jueces llamaban a un perito y le decían, ¿por qué no me saca el valor vida sobre estas pautas? Pero no había un procedimiento repetitivo. Hasta que la Sala 3 de la Cámara Nacional del Trabajo, en el año 1978, en el caso Buoto con Telefunken, crea lo que se llamó la fórmula Buoto. Y acá me gustaría que me sigan con este gesto. La fórmula Buoto no la inventó el doctor Guibur ni el tribunal, sino que es una fórmula para extraer, sacar el valor presente de una renta constante no perpetua. Este gesto está estudiado con toda la intención. Valor presente, traigo del futuro al presente, una renta constante no perpetua. Valor presente porque traigo valores futuros al día de hoy. Constante porque esas fórmulas solo pueden calcular el valor presente de una misma cantidad. Y no perpetua porque lo calculan hasta un cierto punto, que originariamente eran los 65 años. La cosa es que esta fórmula tuvo vicisitudes que voy a pasar muy rápidamente, pero en el año 93 y 96 la Corte de Nación dijo algo así como no usen fórmulas, no hay que usar fórmulas. Para fijar la indemnización por valor vida no han de aplicarse fórmulas matemáticas. Le faltó decir, ¿me entendés? Pese a esto, no tuvo tanto éxito la Corte como nos creemos. Y esto nos motiva una reflexión. Cuidado cuando le atribuimos tanto valor autoritativo a las decisiones de la Corte de la Nación o de los tribunales superiores de las distintas jurisdicciones. No siempre el derecho es solo lo que dice la Corte Suprema de Nación, sino que el derecho es algo más descentralizado y desgranado. Después de esto, en provincia de Buenos Aires, centralmente en Bahía Blanca, se siguieron aplicando fórmulas. La Cámara Nacional del Trabajo, Sala 3, siguió aplicando fórmulas. Toda la provincia de Córdoba aplicó fórmulas. La provincia de Río Negro aplicó fórmulas. Y tribunales salpicados de varias partes del país aplicaron fórmulas. Por ejemplo, hay algo que a mí me resultaba muy gracioso, que en la Sala A de la Cámara Nacional de Apelaciones, la Cámara Nacional Civil, yo digo, cada vez que había un acuerdo ocurría un milagro. Y sigue ocurriendo. ¿Cuál es el milagro? El doctor Picasso entiende que hay que aplicar fórmulas. Sus dos colegas entienden que no. Pero cuando preopina Picasso, sus colegas dicen, no hay que usar fórmula, pero justo en este caso la fórmula dio un resultado justo. Y siempre es así, repetitivamente da resultado justo. Es una suerte. No es que la fórmula lleve a resultado justo, pero es una casualidad permanente, diría alguien. Siempre se da esto. En definitiva, llegamos al código vigente con 3 debates diferentes. Un primer debate ¿es preferible en general expresar el razonamiento mediante fórmulas? Esto excede a cualquier código. La pregunta es, un razonamiento en el cual se llega a una cantidad, si es mejor expresarlo por fórmulas o sin fórmulas. Algo ya particular al código vigente es el nuevo artículo 1746. ¿Prescribe o no prescribe el uso de fórmulas? Y luego, si fuera así, si al menos hubiera luz para que entren las fórmulas, ¿qué deben captar las fórmulas y qué valor se debe asignar a las variables? Sobre esto vamos a trabajar todos los minutos que nos queden. ¿Alguien vio esa película? Esa película se llama Rain Man y eran 2 hermanos, uno lindo y vivo con viveza callejera, y otro menos lindo y que tenía alguna variedad de Asperger o eso que los franceses llaman un idiot savant. Idiot savant, un tonto pero sabio, en el sentido de que podía hacer cálculos de modo que no podemos hacer el resto de los mortales. En una escena se caen unos palillos
y este muchacho, el último, Raymond, se pone a mirar el piso y dice 82, 82, 82. Su hermano vivo le dice, no, son mucho más de 82, te equivocaste. El problema es que 82, 82, 82, la suma da 246. Entonces la chica bonita de la escena mira la cajita y dice, la caja dice que tienen 250. La abre, quedaban 4. La moraleja de este asunto es que de un golpe de vista pudo ver, dividiendo solo en 3 partes, que había 246 palillos. Probablemente haya jueces que pueden hacer lo mismo. ¿Por qué no? Seguramente habrá jueces y abogados que pueden tener estas facultades para sacar cálculos complejos de un solo golpe. Pero el problema es que, a diferencia de este muchacho, que no tenía que justificarle a nadie, los jueces y los abogados debemos justificarle a otros. Entonces, la idea es, cuéntenos los jueces o cuenten los abogados a los jueces cómo llegan al número al que pretenden llegar de acuerdo a los procedimientos que usamos los seres humanos. Si vamos a un restaurante y nos dicen, imagínense esta escena, vamos a un restaurante y nos dicen, de acuerdo a la situación de este restaurante, a las calorías que usted ingirió, al prestigio de nuestro chef, son 2.500 pesos. ¿Qué diría cualquier ser humano occidental culturalizado? ¿Por qué no me trae el detalle? ¿No? Y entonces le podría decir el dueño del restaurante, no, pero yo le justifiqué. ¿Cómo? Y acá le dije las calorías. Entonces, no, pero eso no es justificar, porque esas mismas palabras que anteceden a la cantidad pueden anteceder a otra cantidad. Entonces, aquello que justifica más de una conclusión no es justificación de ninguna. Lo que se le requiere a una justificación es una relación unívoca entre la justificación y el resultado de la justificación. Por eso, si yo les dijera 2 más 2 igual a 4, de acuerdo a nuestro bagaje cultural compartido, sabemos que 2 más 2 no lo puede seguir otra cantidad. Por supuesto que en otra matemática 2 más 2 podría dar otra cosa, pero en la matemática en la que nos movemos con los axiomas que reconocemos, 2 más 2 da 4. Mientras que si yo digo valores implicados, edad, capacidad, esto puede dar prácticamente cualquier cosa. Por eso, esto es una justificación y esto parece una justificación, pero no es una justificación. Esto era discutible antes, pero a mí me parece que ahora, cuando el 1746 dice un capital cuyas rentas cubran la aptitud para realizar actividades productivas económicamente valorables y se agote un término, es muy difícil decir que acá no se necesita ese procedimiento discursivo que conocemos como fórmulas. Lo escucho. Yo voy a tratar de mostrar que la Boto y la Méndez están un poquito equivocadas. Las dos. Que es mejor. Que son mejores que no, pero que se puede hacer algo mejor. Si algo quedara de esta charla, a mí me gustaría que fuera esto. Lo que hay que aplicar es el derecho, no hacer una ponderación de justicia en abstracto. Y para mí una vida vale como un auto nuevo, y no, una vida vale como un departamento de un dormitorio en Recoleta. Eso podrá ser un criterio aceptable, pero no es lo que dice el código. Entonces, si el código es una norma vigente, si creemos en la república, si creemos en la democracia, y si creemos en el rol de los jueces dentro de todo eso y de los abogados en ese sistema, lo que tenemos que hacer es aplicar el derecho vigente. Entonces, por un lado tenemos que aplicarlo y por el otro lado tenemos que explicarle a todos cómo lo aplicamos. Y como decía al principio, lo tenemos que aplicar repetitivamente. Entonces, necesitamos algo que nos permita no hacer un doctorado en matemática y filosofía para cada caso. Hay una disputa, no sé si la conocen, entre Dworkin y Posner. Dworkin sobre el valor de la riqueza. Dworkin dice, la riqueza no es un valor,
Posner dice, la riqueza es un valor. Son dos mentes brillantísimas, grandes polemistas, y tuvieron una disputa por escrito. Luego, perdón, pero hay que entender los fundamentos. Ese es el tema. Bueno, ahí voy. Calabresi tercia en la disputa diciendo, mi amigo Ron Dworkin quisiera que todos los jueces fueran filósofos. Mi amigo Dick Posner quisiera que todos los jueces eran economistas. Yo, dice Calabresi, quiero que los jueces sean jueces. Entonces, la idea es, los que aplicaban fórmulas y los que no aplicaban fórmulas tenían debilidades en su razonamiento típicas. Entonces, si podemos entender cuáles son las debilidades del razonamiento, las matemáticas no tienen que ser ni más ni menos que un auxiliar para cumplir con el derecho. No es yo creo en la fórmula tal y soy un seguidor de la fórmula tal como soy un seguidor de Buda, Mahoma o la divinidad que sea. Yo aplico el derecho. Y para aplicar el derecho utilizo esto del mismo modo que cuando tengo que sumar dos cosas, pongo esto más esto. Ahora avanzamos. Gödel decía, las fórmulas no son más que secuencias de símbolos finitos. Y esta es un poco la idea. Todo esto me lo voy a pasar y a lo que voy es a lo siguiente. Aquí. ¿Qué criticó la Corte en Aróstegui y con Omega? Básicamente, solo atiende a la persona en su fase exclusivamente laboral y el salario, lo que hace la fórmula es repetir el salario que ganaba al momento del hecho proyectado hacia el resto de la vida. ¿Se acuerdan cuando dije valor presente de una renta constante, no perpetua? ¿Tiene sentido pensar que el ingreso de una persona es la única manifestación de su capacidad? Recuerden lo que dice el 1746, por favor. Discúlpenme el salto hacia atrás. Determinación de un capital de modo tal que sus rentas cubran la disminución de la aptitud del damnificado para realizar actividades productivas o económicamente valorables. ¿Qué les parece esta distinción? ¿Podrán ser productivas aquellas que nos den una retribución explícita de mercado? Lo que ganamos en nuestro sueldo como empleados o funcionarios, o lo que ganamos en nuestros honorarios como profesionales, o nuestras ganancias como comerciante. ¿Tiene sentido? Y actividades económicamente valorables. ¿Podrán ser aquellas que nadie nos paga, pero que si no las podemos hacer tenemos que contratar a alguien y pagarle, porque tienen un valor económico? Por ejemplo, ama y amo de casa. No. Todas las tareas que tengan que ver con aquello que realizamos y si no podemos hacerlo le tenemos que pagar a alguien. Autotransportarnos, autohigienizarnos, cocinarnos, algunos mejor, peor que otros, pero hacer esas cosas. Todo eso, si no lo podemos hacer, tenemos que contratar a alguien. No es lo mismo que bailar. Si a alguien le gusta bailar, no tiene sentido pagarle a otro para que baile por nosotros. Bailar, el goce que produce bailar, está en la dimensión del daño no patrimonial. Claro, o hacer un deporte por mero goce. No tiene sentido que yo contrate a alguien y lo mire jugar la pelota. Pero sí tiene sentido que alguien contrate a otro para que lo transporte cuando no puede transportarse. Entonces, si partimos de esa distinción entre lo patrimonial y lo no patrimonial, lo patrimonial incluye muchas cosas más que el ingreso, pero no todo. No todo. La vida tiene muchas dimensiones, pero por supuesto que la vida tiene muchas dimensiones. Pero el asunto es que algunas dimensiones caen acá y otras caen acá. Y dentro de lo patrimonial tenemos esas dos. Tenemos las actividades productivas o económicamente valorables. Luego, el problema con voto, el problema central de voto, o uno de los
3 o 4 problemas centrales de voto, es que los que aplicaban voto creían que aplicar voto, como les decía recién, religiosamente, era llenar la variable ingreso con el recibo de sueldo, llenar la variable hasta cuando termina la capacidad con 65 y llenar la tasa de descuento con 6. Creían que llenar las variables de una fórmula era una parte de la aplicación de la fórmula, o que estaba intrínsecamente ligado el modo de llenar las variables a la aplicación de la fórmula. Esto no tiene por qué ser así. La aplicación de una fórmula es una cosa y el modo de llenar sus variables es otra. Si distinguimos estos dos problemas, ya podemos darnos cuenta que se puede mejorar voto. Pero hay otra objeción de Aróstegui que voto no puede superar. Me voy de nuevo a Aróstegui, discúlpenme el salto de nuevo. Dijimos, esta se puede superar porque no necesariamente tenemos que copiar el recibo de sueldo en ingreso. Podemos poner otra cosa. Pero el problema es el salario que ganaba al momento de los hechos proyectados hacia el resto de la vida laboral. Eso es un problema que voto no puede superar directamente. ¿Por qué? Porque voto es una fórmula para determinar el valor presente de una renta constante. Y en lo que estamos pensando es en una renta variable. ¿Tiene sentido pensar que un chico de 20 años a sus 40 tenga ingresos de mercado explícitos superiores a los que tenía a los 20? ¿Tiene sentido o no? Parece que sí. Parece que, como dice el 1744, está dentro de esos hechos notorios. Cuando hablábamos de la notoriedad de los hechos que influye en nuestro resultado. Pero el problema es que voto no lo puede calcular. La salida fue Méndez. Méndez intentó subsanar los problemas de voto. Y a ver, acá me van a tener que seguir un momento, interrúmpame todas las veces que sea necesaria cuando no me sigan. Hay dos cosas que hace que son fáciles. Extiende los 65 a los 75. Dice, bueno, está bien, no es solo laboral. Extendemos a un poco de vida extralaboral. Cambiamos la tasa de descuento del 6 al 4. No se preocupen, después les mando material sobre esto. No se preocupen, se los mando todos por mail. No esto, sino material para leer en serio. Saltar del 6 al 4 incrementa la indemnización. Se entiende que cuando menor es la tasa de descuento, mayor es el valor presente. Alguien me va a preguntar sobre la tasa de descuento después de... Vamos a charlar un rato. Pero lo más interesante de Méndez para mi gusto es esto. A ver, altas matemáticas. Esta subfórmula hace lo siguiente. El ingreso actual, al momento del hecho, lo multiplica por 60 y luego lo divide por la edad de la víctima considerando un tope de 60. Quiero decir, si la víctima tiene 20, lo divide por 20, pero si la víctima tiene 61, lo divide por 60, no lo divide por 61. Entonces, ¿cuánto da cualquier número natural multiplicado por 60 y dividido por 20? Sí. ¿Cuánto? 3 veces más, brillante. ¿Vieron que se sabían altas matemáticas en esta sala? Simplificamos 60 con 20, tachamos los dos ceritos, 6, 4 chicos. No, por 40 no, por 3. Si multiplico por 60 y divido por 20, es lo mismo que multiplicar por 3. Tacho los dos ceros, el 6 lo simplifico, me queda un 3 y el 2 me queda 1. Multiplico por 3 y divido por 1. Entonces, a ver la intuición, no las matemáticas. ¿Tendría sentido o sería muy disparatado pensar que a los 60 se tenga un ingreso del triple del ingreso a los 20? Podemos discutirlo, pero no es un disparate. No le diríamos al que lo dice, sos un loco.
No es arbitraria una sentencia que diga eso en términos técnicos nuestros. La pregunta es, ¿Méndez capta eso? Este es el caso. Tenemos un chico de 20 años, aplicamos las otras variables de Méndez, que gana 100.000 pesos por año. La cuestión es, con esas variables y aplicando voto nos da 2.200.000. Aplicando Méndez nos da 6.600.000. El triple. ¿Será correcto? ¿Eso será lo que capta Méndez? O sea, primero, nuestra intuición es algo parecido a eso. Cuando tiene 20 gana esto, cuando tiene 30 gana esto, cuando tiene 40 gana esto, cuando tiene 60 gana esto y después se aplana, se ameseta. ¿Esa sería nuestra intuición? Vuelvo al principio. ¿Y puede voto calcular una renta que varíe? Por más que le pongamos el parche de Méndez. Lo que calcula Méndez no es eso rojo, sino esto. Méndez sobrevalora todo ese sector. Ahora vamos a charlar cada uno de los desastres que mientras tengamos tiempo. Yo estoy dispuesto y me gusta charlar cada uno de estos temas. Pero esto es, o sea, si algo enseña el análisis económico del derecho, que es eso que ustedes escucharon hoy, que a mí me gusta, que me interesa, es a complejizar las cosas modularmente. No hay problema que complejicemos al grado que quieran, pero vamos por parte. Ahora estamos discutiendo simplemente esta cuestión. Méndez lo que hace es, en este caso que dimos, en este ejemplo, sobrevalora en 1.813.000. ¿Por qué? Porque calcula el máximo, pero después lo mete en voto. Y voto lo que hace es, lo plancha. Es el valor presente del máximo. Y lo que hay que calcular es el valor presente de una curva, de un incremento, de algún incremento. Y acá viene el segundo problema. ¿Hay una sola curva de ingresos para todos los seres humanos? Espere. Todavía no llegamos a tanto. Mi pregunta es intuitiva. ¿Hay una curva de ingresos que todos predeciblemente lleguemos? Vamos a poner todos los caveats, todas las prevenciones. No es difícil de calcular, puede variar, puede fallar, diría Toussaint, todo. Pero tendría sentido decir que no un juez de Misiones con quien no me voy a meter, sino un juez de provincia de Buenos Aires o un juez federal tenga esta curva de ingresos. ¿Por qué esta curva? En matemática las rectas se llaman curvas, es una locura, pero créanme que eso es una curva. La idea es que hay un adicional por antigüedad. El adicional por antigüedad es un incremento real. Entonces, hay un adicional por antigüedad por año, por lo tanto la curva sí tiene sentido. Pero en cambio, sí. Sí. Nuevamente, este tema, por supuesto, lo discutimos con el doctor Guibur en un congreso que se hizo al efecto de 2 días en Córdoba cuando se puso en vigencia el código. Yo le planteé exactamente este mismo gráfico al doctor Guibur sentado acá y su respuesta fue, es así, me equivoqué. Dice, lo que pasa es que yo era el que más sabía matemática y no sabía matemática en el momento. El doctor Guibur es uno de los juristas argentinos más importantes de la historia y esas cosas lo enaltecen precisamente. O sea, la transparencia en el razonamiento lo enaltece. Y habría muchos argumentos a favor de voto y muchísimos argumentos a favor de Méndez comparado con la alternativa, que es otra de las cosas que enseña el análisis económico del derecho. Tienen problemas, pero es mejor que todo lo que venía haciendo. La pregunta es si podemos encontrar algo mejor que eso, que no tenga esos defectos que se le encontró en Aróstegui y que los vemos cuando nos los cuentan. Entonces decía, el problema que tenemos es que nos tenemos que enfrentar a diferentes curvas. Un juez de provincia de Buenos Aires o federal tiene esa curva. Un chico que entra a la justicia
Esa curva me marca, ingresa, tiene la antigüedad, sube, lo nombran secretario, asciende, lo nombran juez, asciende. ¿Un deportista profesional? Sí. La misma modelo. Tiene una curva parecida al deportista profesional. Quizás siga teniendo un nivel alto en relación al resto del mundo, porque entra al mundo de la moda, modelo madura, ejecutiva de una casa de modas, pero no va a ser el mismo que el pico probablemente. Cuidado, hay deportistas como Michael Jordan que después de su retiro incrementan, porque se hacen más celebrity, gana más como celebrity que como deportista activo. Pero estoy diciendo un deportista estándar. El problema al que se enfrentan los jueces es este, que le va a llegar un caso y le va a llegar alguna de esas cosas, pero no sabe cuál. Hay una fórmula para calcular cada una de esas curvas, pero el problema es si hay una fórmula que pueda captar cualquier curva. Alguien me dijo allá atrás, es una fórmula matemática. ¿Hay una fórmula que pueda captar cualquier curva? Vamos a aceptar el desafío, a ver si se puede o no se puede. Piensen en cada año como un periodo discreto. Discreto quiero decir, una variable es discreta cuando está o no está. Continua cuando siempre hay un poquito. Cuando decimos la velocidad de algo que se mueve es continuo. Cuando decimos una persona está presente o ausente es discreto, o está o no está. Cada año pensémoslo como una variable discreta. Para traer el valor presente de un año, ¿qué hacemos? Del ingreso de un año, de la renta de un año. Simplemente lo dividimos por 1 más la tasa de interés. Lo muestro con números que es más fácil. Si yo tengo 100 y lo divido por 1,04, que sería una tasa de interés anual de 4, me da 96,15. Lo cual me garantiza que puesto a una tasa del 4% anual, me da 100. ¿Se entiende esto? El valor presente y una cantidad que puesta a interés nos dé el valor futuro son dos caras de la misma moneda. Del mismo modo que algo dividido 2 es la contracara del doble de cada una de esas mitades. ¿Sí? Esto es una relación matemática rígida, no es una cuestión opinable. Si yo a algo le saco una renta, una tasa, y después se la sumo, llego a esa cantidad. Entonces, es una igualdad, una ecuación. Ecuación significa EQ igual. 100, el valor presente de 100 a un año, si le descuento una tasa de interés del 0,4, es 96,15. Eso es para un año. Entonces, yo sé que puedo sacar el valor de un año. ¿Qué pasa con el segundo año? Bueno, en el segundo año puedo hacer lo mismo con la pequeña diferencia esta. Si yo a la persona le doy 2 años, durante el primero consume y lo otro lo reinvierte. Entonces, lo que tengo que hacer no es más que eso, una fórmula de interés compuesto. Acá ya tengo el primero y el segundo año y ya resolví el problema. Los que siguen son iguales. Si tengo el primero, le saco esto, lo divido por esto. Al segundo lo divido por esto. Al tercero lo divido por 1 más i al cubo. Al cuarto, 1 más i a la cuarta. Al quinto, 1 más i a la quinta. ¿Y por qué esto me capta cualquier cosa? Porque el valor de a puede ser cualquiera. Ustedes imagínense en lo que veníamos viendo antes, en esto, yo tengo cada barrita es un A. La de al lado puede ser igual o diferente. No me importa. A1 tiene un valor. A2 puede tener cualquier otro valor. Y lo puedo calcular. Se puede calcular simplemente con esas adiciones de esos fragmentitos de fórmula, con esas sumas de cocientes. Pero todavía falta algo complicado. Algunos creen que los incrementos de ingresos deben ser consideradas chances. Y los ingresos que venía percibiendo la víctima al momento del hecho, daño cierto. Y acá hay una diferencia importante.
Porque ¿cómo valoramos una chance a los efectos indemnizatorios? El ejemplo de Massot, de los hermanos Massot, es el siguiente. El caballo que va a competir en una carrera, imagínense un premio de $1.000.000, y es muerto antes de la carrera. La chance de haber ganado el premio. ¿Cómo indemnizamos la chance de haber ganado el premio? Bueno, alguien me preguntaría, ¿y qué probabilidad tenía de ganarla? Claro, pero ni siquiera cuántos eran. Ese es un dato que me sirve para saber la probabilidad. Porque imagínense que si yo peleo contra el campeón mundial de boxeo, Mayweather, somos dos. Entonces uno dice, 50 y 50. Eso es cuando no tenemos otro dato. Pero el caballo, aunque sean 10, quizás no tenga un décimo. Quizás tenga un 1 o quizás tenga un 50. Los 10 nos ayudan a saber cuánto tenía. Pero una vez que sabemos qué probabilidad, porque lo estimamos, lo presumimos o lo que sea, decimos, vamos a suponer que era un décimo. Un décimo por 1.000.000, ¿cuánto me da? La décima parte de 1.000.000. 100.000, brillante de nuevo las altas matemáticas. Entonces, la chance no la indemnizo con 1.000.000, la indemnizo con 100.000. ¿Y qué hicimos en esta operación mental tremenda? Bueno, lo que hicimos, miren, es esto. Multiplicamos ese ingreso incrementado, o esa suma, ese 1.000.000, por la probabilidad. La diferencia que tenemos con el ingreso y con el caballo es que el caballo o gana o no gana, 0 o 1.000.000. Pero en el incremento, o se incrementa o no se incrementa. Pero si no se incrementa, no es 0. Si alguien viene ganando 100 y pensamos que puede ganar 150, o gana 150 o gana 100. Entonces multiplicamos la probabilidad de la nueva suma y por otro lado, 1 menos P es la complementaria de la probabilidad de la otra suma. Si tiene un 70% de ganar el nuevo ingreso más alto, tiene un 30% de ganar el viejo. Si tiene solo un 10% de probabilidad de ganar más, tiene un 90% de seguir ganando igual. ¿Sí? ¿Se entiende todo esto? Bueno, ya está. Lo logramos. Metemos todo esto en una coctelera y tenemos nuestra fórmula sencilla. ¿A que no? Ahora viene el segundo desafío. Primero, ¿me creen, solo me creen por ahora que esa fórmula capta todo lo que dije? Si no me creen, contraten a un perito, llamen a un perito de matemática y pregúntenle, capta eso, capta eso. Pero la gracia es, yo empecé diciendo, ustedes tienen que, repetitiva, profesional, razonablemente, utilizar un mecanismo. Woto era muy fácil, pero tenía muchas desventajas. Mendes es igual de fácil, pero tiene muchas desventajas. Pero el problema es la fórmula, o el problema es el instrumento de cálculo. ¿Ustedes cómo calculan intereses a tasa variable? Agarran un papelito, una libreta, ¿no? Así. Un lápiz, se ponen en la oreja el lápiz y calculan. O hay una página o hay un software. ¡Qué barbaridad! ¿Dónde ha llegado la ciencia? ¿Y por qué no hacemos un software para aplicar esa fórmula? Por apenas $10.000 cada usuario, esa planilla obviamente está para uso público, libre, se ha usado en todos estos casos y en algunos más. En este probablemente sea el caso en que con más detalle se ha utilizado con más cuidado la Cámara Civil de Mar del Plata y los otros la han utilizado con distinta fortuna y detalles. Pero la idea de fondo es, ¿qué tenemos ahí? No importa. Tenemos una edad inicial para el cómputo, en este caso 30 porque estoy partiendo de 30 con cualquier número,
un porcentaje de incapacidad arbitrario y la tasa del 4%, luego voy a contarles por qué me parece que es una tasa bastante razonable. Y lo que les pasa a ustedes en la práctica es que la persona podría todos los años tener un valor diferente, pero normalmente pensamos por bloques. Pensamos, bueno, 10 años a este valor, 10 años a este valor, 10 años a este valor. Entonces no hay por qué hacer una planilla que ustedes tengan que llenar año por año. ¿Por qué no llenan nada más que cuando hay cambio? Si quieren cambiar todos los años, se puede, o sea, ponen año por año, pero si quieren cambiar cada 10 años, o nunca la quieren usar como voto, porque una persona, por ejemplo, puede tener 60, y ustedes pueden decir, no cambia, bueno, es lo mismo. Lo único que hay que hacer es, de 30 a 40, ganó 100. Solo se llenan en esa planilla las celdas de ese colorcito. Si quieren tocar algo más, no van a poder porque está bloqueado. Vamos a suponer en este caso que presumimos que de 30 a 40 gana 100, de 40 a 50 gana 130, de 50 a 65, 200 y después baja. Después sigue realizando actividades económicamente valorables, pero deja de realizar actividades explícitamente productivas. La idea entonces, les decía, en este caso pensamos que alguien de los 30 a los 40 gana 100, de los 40 a los 50, 130, de los 50 a los 65, 200 y de los 65 a los 75, 80. Pero después, para aquellos que crean que el incremento es chance, se le puede agregar una probabilidad. 100% significa que lo tomamos directamente como daño cierto, pero en este caso le puse 85 como chance. Y ya está. Esta planilla calcula como una planilla de intereses el resultado de aquella fórmula. Lo que hace es, les da el valor presente de esa curva, no de esa cosa aplanada en la parte más alta de la curva, sino el valor presente, en realidad, en este caso, de esto que van a ver ahí. Lo que hicimos, esto no tenemos que hacer nada nosotros, esto obviamente lo hace todo la planilla. Bueno, el valor presente de eso es lo que les devuelve, en este caso, la fórmula, la planilla, perdón. Entonces, como les decía, y acá les muestra año por año lo que pasó, no hay que hacer nada ahí. Eso es las tripas del razonamiento por si alguien lo duda. Cada año, ¿qué hizo? Le dio una renta que se extrae, el resto se vuelve a reinvertir, al otro año se extrae la renta correspondiente para el año, se vuelve a invertir, y con esto se logra lo que dice el artículo 1746, que es un capital de modo tal que sus rentas cubran la disminución de la actitud del damnificado para realizar actividades productivas o económicamente valorables y que se agote a los 75. Eso es como cuando en el secundario hacíamos la prueba, ¿se acuerdan? Hacíamos 8 dividido 4, 2, porque 2 por 4, 8. Esta es la prueba. Sí. Sí. Se lo hago muy sencillamente. Esto es más que Voto y menos que Méndez. No, pero ni siquiera equilibrio, es lo que mostraba acá. Discúlpenme que tenga que hacer todos estos saltos, pero dijimos que lo que necesitábamos era calcular lo rojo, que Méndez calcula lo azul y Voto estaba calculando algo acá. Esto lo que calcula es esa curva, no es un equilibrio de compromiso, es calcular lo que hay que calcular. No tienen nombre las fórmulas. Les decía entonces, perdón, ¿pregunta o sigo? Sigo. Lo que procura hacer entonces es calcular lo que hay que calcular y los valores que se ingresan no son un problema de la fórmula. No es un problema de la fórmula si los incrementos se tienen que calcular como chances o como daño cierto. Ese es un problema jurídico. La fórmula tiene que permitir uno u otro. Es como decir, yo hago un teorema pero que solo se aplica con el código francés. No. Calcula cantidades. Y entonces, la pregunta sería, bueno,
cómo llenamos esos valores? ¿Cómo ponemos los valores que ponemos? Yo tengo algunas ideas al respecto y vamos a discutirlas. Por ejemplo, ¿por qué ponemos 75 y no ponemos 118 o 24? ¿Por qué ponemos 75? ¿Y qué es la expectativa de vida? ¿De acuerdo a qué? ¿A qué método la obtuvimos? A la estadística. ¿Sirve la estadística? Mejor dicho, ¿la estadística no es otra cosa que hechos notorios con otro nombre? Cuando yo digo, la expectativa de vida de una persona en Argentina es 75, no es como decir, los hechos notorios determinan que una persona vive 75 años. Si no tengo mejores datos, si yo sé que la persona tiene diagnosticado una enfermedad terminal, ¿voy a poner 75? No tiene mucho sentido. A ver qué les parece este procedimiento de razonamiento judicial. Hay que determinar el género de una persona que está dentro de una sala en Argentina. Hay una persona en una sala, no tenemos más datos. ¿Cuál es la mejor conjetura que podemos hacer? ¿Es hombre o es mujer? ¿Quién dijo mujer? Brillante. ¿Por qué? Porque hay más mujeres. ¿Cuántas? Un poquito menos. En todas las edades, a ciertas edades hay muchas más mujeres, que hombres, pero en general un poquito más, casi un 1% más. Pero si en el expediente nos ingresa, tenemos esta información, está acreditado que esa sala era un baño de hombres, que es lo más plausible que podemos decir, que era un hombre. Pero sí está acreditado también que era un baño de hombres en un shopping, y que el shopping ocupa una empresa de limpieza que solo tiene operarias mujeres, y esto ocurrió en un horario de cierre del shopping donde solo estaba la empresa de limpieza. ¿Qué diríamos como jueces? Mujer. ¿No razonamos así? Ante la falta de información recurrimos a las medias, a los hechos notorios, a las estadísticas. Cuando las partes me proporcionan información o incumplen cargas, claro, exactamente, ese es el desafío de los abogados. En algo que les voy a mandar, que todavía está en prensa, que acabo de escribir, digo que es un desafío para los jueces, un desafío más grande para los abogados, pero a su vez tiene una recompensa más grande para los abogados, porque la actividad del abogado se va a ver reflejada mejor en el resultado. Entonces, hay mucho que probar de un lado y de otro. Si me defiendo y me entero de que esta persona tenía una enfermedad terminal, trato de probarlo. Si ataco y sé que esta persona trabajaba en negro, trato de probarlo. Entonces, la idea es, ¿cómo lleno eso? Lo lleno del modo en que siempre razoné judicialmente. Cuando no sé nada, con hechos notorios, que en este campo son estadísticas. Cuando me incumplen cargas, en contra del que incumplió la carga. Cuando, así, el mundo es muy duro, el mundo judicial es muy duro. Cuando esas cargas no se incumplen y se prueba, de acuerdo a lo que quedó acreditado. Así se llenarían ni más ni menos que así las variables. Y del mismo modo que hay una estadística que nos dice que 75, en realidad no es 75, pero no lo voy a hablar ahora el tema, que hay una expectativa de vida para las personas, hay una estadística, que es el Censo Permanente de Hogares, que nos dice cómo evolucionan los ingresos de las personas promedio en Argentina. En este trabajo que les cuento les voy a mandar el link de donde está. Se supone que es de la parte del INDEC no manipulada. Pero hay más cosas, Tenemos los convenios colectivos de trabajo y tenemos escalas. Si sabemos o podemos presumir que la mejor proxy, la mejor variable representativa del ingreso de una persona es una escala salarial, podemos ir a la escala salarial y podemos razonablemente pensar cómo sería la curva de esa persona desde su edad hasta la jubilación. Hay mucho para hacer con las estadísticas públicas y hay mucho para probar en el caso concreto. En definitiva, todo eso es cómo llenamos las variables. Otra cosa es cómo calculamos esta curva. Por eso lo que quería decir es,
las matemáticas implicadas en este asunto son sencillas. Son sencillas y no necesitamos hacer el curso, sino que lo podemos arreglar con un instrumentito. Lo complicado es entender el razonamiento jurídico subyacente. Entonces, si alguien me viene a decir que acá tengo que meter el goce del baile, yo le diría como juez, me parece que no, lo tiene que meter acá el goce del baile, no es incapacidad. Aunque no pueda bailar, no es esto lo que estamos calculando. Pero si alguien me dice, yo soy ama o amo de casa y quiero que evalúe mi capacidad de acuerdo a lo que valen en el mercado las tareas que yo realizo, tiene sentido, parece un argumento plausible para llenar de un modo y no de otro esas variables. Y algo más en cuanto a su aplicación. En Argentina tenemos un problema de inflación, que en este momento alguien tiene que levantar la mano y decir, ¿y la inflación? Bueno, a la inflación la trata mucho peor una determinación que se nos ocurra tajante que el estudio de estas cosas. Acá cuando estoy hablando de valores reales. Quiero decir, pienso en el futuro en moneda del día de hoy. ¿Y por qué pienso en valores reales? Pienso en valores reales porque estoy descontando tasas puras. En realidad, cuando yo les mostraba que 100 a una tasa, descontado una tasa del 4%, me da 96, que después, si invierto esos 96 al 4%, llego a 100, yo no voy a invertir el 4%. Voy a invertir a una tasa que capte algo de la inflación más la retribución del capital. Entonces, cuando yo calculo valores reales en la moneda en la que estoy pensando en ese momento y tasas puras, me ahorro el problema de la inflación para lo futuro porque dejo que el componente inflacionario quede metido en esas posibilidades de inversión. ¿Se entiende? Entonces, a lo que voy con esto es, me parece que lo mejor que podemos hacer en su aplicación es dividir dos periodos. Cortar del día de hoy para el futuro y del día de hoy para el pasado. Porque para el pasado no tengo un problema de valor presente. Para la capacidad pasada de la persona, si yo digo que por año era 100, le doy 100 más la tasa de interés. 100 más la tasa de interés de un año, 100 más la tasa de interés de 2 años, o le voy poniendo las tasas que sean para lo pasado. El problema lo tengo para lo futuro. Entonces, para lo futuro, descuento del modo que descuenta esta fórmula y no le doy intereses a ese tramo. ¿Por qué no le doy intereses? Porque sería como un pago instantáneo. No tengo que dar intereses porque le estoy dando valores reales. ¿Se acuerdan cuando yo dije que tengan el 772? La obligación es una obligación de valor. Le estoy dando valores reales y si se pagaran con la sentencia no en mora, se pagarían inmediatamente. Sería el equivalente a alguien lo choca a otro, va y le paga en el momento. Ay, ¿por qué no le das intereses? Porque no hay mora, no corrió nada. Entonces, para ese tramo de la sentencia en adelante no hay intereses. Después que la sentencia entra en mora, entran los intereses ordinarios. Y para el tramo pasado, los intereses como si fueran salarios caídos. Y es el mejor modo de captar lo que dice el 1746, no la forma en que a mí me gustaría indemnizar el valor vida. Tenemos problemas matemáticos que podemos resolver sencillamente. Y tenemos problemas jurídicos que nos va a costar un montón resolver como en todos los juicios. ¿Y qué vamos a hacer? Nos vamos a equivocar, vamos a ir para adelante, vamos a ir para atrás, como hacemos con todos los juicios. Pero cuanto más explícitos seamos, mejor vamos a lograr que las instituciones funcionen. Quiero decir, la mayor transparencia que genera la mayor debilidad de la sentencia es lo que hace que la sentencia sea mejor institucionalmente. Cuanto más refutable es una sentencia, es como una teoría científica falsable. Si yo hago una teoría y digo todo lo que a mí se me ocurra es verdadero, me van a decir qué linda teoría, pero no la puedo refutar, pero no me sirve para nada. Yo necesito poder refutar cosas para que venga otro más inteligente que yo y me haga una cosita un poquito mejor. Y como decía Newton, subidos a hombros de gigantes, lleguemos más lejos. Me parece que no es ni mucho más, ni mucho menos que eso. Y les puedo decir algo antes de terminar, una cosita. Yo me quedo, no se preocupen, pero una cosita importante. A mí no me gusta la idea de considerar
chance los ingresos futuros. Por esta pequeña razón, esta sencilla razón. ¿Qué es más probable? Que un chico de 20 años, a los 50, tenga un ingreso superior o un ingreso inferior que a los 20. Entonces, ¿por qué voy a decir que eso es una chance y que daño cierto es lo que es menos probable? ¿Se entiende? Si algo sabemos de la chance en nuestro sistema, es que es menos probable que el daño cierto. Entonces, no tiene sentido pensar como chance lo que es más probable y como daño cierto lo que es más improbable. Pero cuidado, otra aclaración, cuando hablamos de daño cierto. Los operadores del derecho, los jueces, los abogados, los profesores, cuando decimos cierto, no decimos lo mismo que dicen los matemáticos o los biólogos cuando dicen cierto. Cierto es algo razonablemente plausible, algo que tiene una razonable probabilidad. Cuando tiene esa probabilidad para decir, me inclino por esto, decimos es cierto, pero sabemos que no es cierto a los 75 años. Se puede morir mañana, lo puede pisar un auto mañana. Sabemos que no es cierto que ese porcentaje de incapacidad se refleje. No, eso puede ser, es la aproximación más grande que tenemos. Y con esto vuelvo al problema admirable. Todo esto, todos estos sistemas tienen debilidades enormes. Pero esto es como la democracia. La democracia es un sistema de gobierno horrible, pero es el mejor que tenemos. Es como la ciencia. La ciencia tiene errores, es muchísimos, pero es lo mejor que tenemos. Entonces la idea no es discutirle al otro diciendo tu posición tiene una debilidad, sino las debilidades de tu posición son superiores a las debilidades de mi posición. Porque todas las posiciones tienen debilidades. Encontrar una debilidad no descalifica ninguna posición. Hay que encontrar la mejor posible dentro de todas las débiles. Son las 8:05. Escucho preguntas hasta la hora que tengan ganas. Sí. Tendría muchas cosas a favor de esto que me estoy privando de decirlas porque si no uno parece fanático. Y no, precisamente quiero marcar las debilidades. Yo sé que muchas de estas cosas son conjeturales. Como son conjeturales, la mayoría de un montón de apreciaciones que hacemos en derecho. Pero, ¿qué ventajas tiene razonar de este modo? Descarga de trabajo de los tribunales, certidumbre en cuanto a los resultados. ¿Qué otra cosa más genera este tipo de certidumbre? Justicia interterritorial en Argentina. Lo que vale una vida en Capital, en San Isidro o en Bahía Blanca puede ser 10 veces lo que vale una vida en Jujuy o en San Luis. Una vida con las mismas características y aplicando el mismo derecho, no vidas diferentes. Quiero decir, una vida con las mismas propiedades. Entonces, la idea es que los sistemas más objetivos en este sentido nos permiten hacer mejor justicia procedimental. Y no sé si alguien tuvo alguna oportunidad de leerlo en abril, creo el mes de abril, sacamos con Martín Tetaz un artículo en La Nación. A Martín Tetaz lo deben conocer por Intratables, pero yo les garantizo que es un académico serio. Es un académico serio y además es mediático. Lo que decíamos es que tiene otra ventaja esto. Tenemos dos sistemas para razonar. Un sistema automático, al que los psicólogos del comportamiento le llaman sistema 1, y un sistema deliberado. El sistema 1 está siempre prendido, consume menos glucosa y toma decisiones más rápidas. El sistema 2 lo tenemos que prender intencionalmente, consume mucha glucosa y es trabajoso. Es el que utilizamos para hacer deberes de matemática. Pero el sistema 2 da mejores resultados para razonamientos complejos que el sistema 1. Y cuando la arquitectura de la decisión nos enfrenta a tomar una decisión pautada, tenemos la obligación de prender el sistema 2. Nos cuesta más, pero llegamos institucionalmente a una mejor decisión. Nos cuesta más, pero razonamos mejor. Esa es un poco la idea de fondo. Yo no entiendo, por ejemplo, por qué un 4%. La idea jurídica subyacente es que es una inversión libre de riesgo, ¿no? Que el 4%, que si busco una inversión libre de riesgo, sin inflación, sin otro tipo de riesgo, va a ser una inversión que me va a dar un 4% de retorno, básicamente, ¿no es cierto? Ahora, más o menos, algo así. Ahora bien, en alguna conversación anterior
el doctor me dijo, bueno, oscilan entre el 2 y el 4. Entonces, yo tengo que saber por qué pongo Bueno, 4. vamos a charlar 5 minutos de eso. Ok. ¿Puedo Sí, por favor. una cosita más? Por favor. Y por ejemplo, trasladándolo acá, donde usted dijo que esta fórmula es más que Woto y menos que Méndez, No dije da más. es más. No es que sea más bonita. Da un resultado mejor, Da un resultado mayor mejor. y menor. Aún si yo utilizo con su fórmula un 2% de tasa de retorno en lugar de un 4%. Ceteris paribus. O sea, ante las mismas Está variables, bien. Listo, está bien. porque una Ahora sí. captura Está bien. acá arriba, la otra captura acá abajo Ok. y esta captura la curva. Listo. Ceteris Entonces, sí. paribus. Entonces está válido. Pero tal vez si yo utilizo ¿Por qué el 4? su fórmula con un 2%, llegue a un número Sí. superior. Está bien, estoy mezclando peras con manzanas, ya sé. Por Pero supuesto. la realidad es que cuando no entendemos la fórmula, lo que hacemos es abrir la página, ponemos cálculo Méndez con Milva, son 3 datos, edad, incapacidad. Una cosa importante. Sí. La fórmula no dice 4%. La fórmula tiene un hueco. Hay La que de Méndez. llenarlo, lo tiene que llenar el juez. La de Méndez. La suya. Sí. La suya nos da esa posibilidad, pero por eso digo que tenemos que No, entender. pero por eso digo, Méndez no nos da esa posibilidad. Exacto. Méndez es Y 4. Woto tampoco. Y Woto era 6. exacto. Les cuento por qué es esto del 4. A ver si entendemos esta idea. Hay una idea económica sencilla. ¿Preferimos la plata hoy o la plata mañana? La misma plata sin riesgos, sin desvalorización, sin riesgo de que nos roben ni nada. Nos van a dar $10.000 dentro de un año, $10.000 hoy. ¿Qué preferimos? Hoy. ¿Esto es porque vamos a hacer una inversión? No, por lo que sea. Si yo quiero comer y no tengo para comer, la plata futura no me permite comer hoy. La plata presente me permite comer hoy. Luego, trasladar valores futuros a valores presentes nos hace descontar algo, ¿no? Entonces, esto implica que la tasa cero es incorrecta. La tasa cero y cualquier tasa negativa es incorrecta. Ahí tengo un piso. Yo sé que tengo que descontar algo. ¿Cuánto tengo que descontar? Ahí se plantea el problema de fondo. ¿Por qué se utilizan estas tasas pequeñitas del 2 o del 3%? La realidad es que porque hay consensos actuariales. Los actuarios, es decir, la gente que hace estos cálculos para largas progresiones, utiliza estas tasas pequeñas, entre el 2, le diría entre 1,5 y 4. ¿Por qué tasas pequeñas? Porque si mucho la tasa, estamos sobrevalorando mucho el presente en relación al futuro. Cada persona individualmente tiene derecho a sobrevalorar mucho el presente en relación al futuro. Si hubiéramos tenido más tiempo, me gusta hacer un ejercicio y preguntar las tasas de descuento subjetivas. Yo digo, bueno, ¿cuánto le doy ahora y cuánto dentro de un año? Y discutimos. Pero en el mercado se entiende que estas tasas tienen un cierto equilibrio de largo plazo cuando son chiquititas porque tienen alguna correlación con el crecimiento del PBI del mundo. No, del 2 al 4 es muy importante la tasa, es muy importante la diferencia. Pero eso, insisto, no es un problema de la fórmula, eso es un problema de decidir, claro. Entonces, pero les digo estrategias. Yo les dije que hay contracaras. Algunos, no voy a decir de qué ideologías son unos y qué ideologías son otros, porque no necesariamente tiene que ser así, pero algunos ponen énfasis en la víctima y dicen, como la víctima es una persona no especializada y yo lo que quiero es que invierta y presumo el error, pongo la tasa de descuento más chiquita. Otros ponen énfasis en el valor presente y dicen, como el futuro es muy impredecible, subo la tasa porque el presente vale mucho en relación a toda la incertidumbre del futuro. Entonces, la misma situación, Argentina, país inestable, a las dos corrientes les da razones jurídicas o jurídicamente debatibles para llegar a una tasa más baja o una tasa más alta. Lo que me parece es lo importante es fijar los topes del debate. A mí me parece que una tasa, alguien decía en la UBA, bueno, pero ¿por qué no pones una tasa de descuento del 10? Si hay inversiones del 10%. Ah, sí, ¿cuáles son? Los bonos argentinos en dólares. ¿Alguien escuchó hablar de riesgo país? Los bonos argentinos no son una inversión libre de riesgo. Les voy a dar una mala noticia. No son una inversión libre de riesgo. Por eso,
los bonos argentinos tienen una tasa estándar más una prima de riesgo. Entonces, lo que me parece relevante para el asunto es piso cero. Hay un fallo judicial de Córdoba que puso una tasa negativa, que ponderó una tasa negativa. Me parece un error. Techo, yo no pondría un techo arriba del 4, porque yo no le tengo tanta fe a la evolución del mundo que vaya a crecer mucho más, ni a la posibilidad de inversión de las víctimas que vayan a ganar eso en valores reales. Si alguien me dice, entre el 0 y el 4 hay un gran margen, pero claro que lo hay. ¿Y saben dónde se nota ese margen? No tanto en la vida de una persona, que son 80, 100 años, 50, 60, lo que quede de vida remanente. Cuando pensamos en daños ambientales y comparamos el daño futuro dentro de 300 años o dentro de 500 años con el daño de hoy, cambiar 50 céntimos, 50 decimales, 50 décimos, 0,50, la tasa de interés es una gran diferencia. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer ahí? Hay que aplicar una decisión judicial razonablemente condicionada a un piso y un techo. Me parece que si alguien me dice más de 4, se está excediendo, y si alguien dice menos de 0, está siendo demasiado, está no respetando un piso. En el resto, me parece que hay buenos argumentos para el 3, para el 4 y para el 2. Pero no, la idea es esa. Tenemos que estudiar, ¿sí? Tenemos que estudiar, ¿sí? Pero ni siquiera se aplica. Cada juez puede en cada fallo aplicar una tasa diferenciada. Pero cuidado, sí, seguro. Pero a lo que voy es que me parece que corremos el riesgo los abogados y los jueces, los operadores jurídicos, de pensar que todo es materia de opinión. Y yo digo, distingamos las cuestiones que son materia de opinión y las cuestiones que no son materia de opinión. Si yo les dijera, hay una concesionaria de autos en la cual se incendian N cantidad de autos y cada auto vale 10, y determino que hay 5 autos, ¿tiene sentido decir N por A es el valor N por A? Es igual a la indemnización, esto es un por. N5 por A, el valor del auto. Estos valen todos 10. Entonces, si tengo 5 y todos valen 10, 5 por 10, 50, ¿está bien? O sea, esta fórmula sería aplicable al caso. ¿Tiene sentido decir que esta fórmula me da 50, pero después la toqueteo porque es mucho, porque es poco? Las fórmulas son un elemento más, pero juegan un rol determinado, no cualquier rol. No tiene sentido decir, me pongo de acuerdo que aplico esta fórmula, pero después bajo, o después subo, porque me dio mucho. Porque si yo sé qué es mucho, qué es poco, no aplico la fórmula. Si yo tengo un mejor procedimiento, no aplico la fórmula. Ahora bien, ¿es tan sencillo en la vida real que el valor de todos los autos sea igual? No, no es tan sencillo. ¿Es tan sencillo que en todos los casos tengamos que aplicar la misma tasa? Quizá no. Lo que no tiene sentido, me parece a mí, es decir, voy a sacar el valor presente con un procedimiento exótico que se me ocurrió a mí. Claro, o sea, el tema es que la decisión es argumentada. Si me preguntan, ¿estaría bueno que todos los jueces se pusieran de acuerdo? Para algunas cosas sí, para otras no. Si se pusieran de acuerdo en un valor razonable, me gusta más que si no se pusieran de acuerdo en ninguno. Pero si se ponen de acuerdo en un valor irrazonable, no, o sea, quiero decir, seguridad versus justicia en el caso, sí. Si yo digo que algo es el doble de otra cosa, y esa otra cosa vale 2, yo sé que el doble de esa cosa vale 4. Yo puedo decidir si es el doble y si la cosa vale 2, pero no puedo decir que el doble de 2 es algo diferente de 4. Entonces, la preocupación por la tasa de interés es una gran preocupación, y nuevamente, es un problema admirable, pero no hay una solución única a la que haya llegado alguna disciplina. ¿Cómo arreglamos esas cosas? Una es legislativamente, como hizo España, hace un baremo, se terminó. Otra es algún consenso al que lleguemos por lo que nos convenzan en el caso o los autores que están escribiendo sobre el tema. Pero desgraciadamente
digamos, y así partimos, que podamos solucionar algunos problemas no implica que podamos solucionar todos los problemas. Y que no podamos solucionar todos los problemas no implica que por lo menos no podamos solucionar algunos. Ese es el fondo del asunto con la tasa. A mí es un tema que me parece particularmente interesante, pero me llama la atención profesores de matemática financiera. A veces dicen, ¿y por qué no usan los bonos? Bueno, porque no es una inversión libre de riesgo. La tasa interna de retorno de un bono es otra cosa. Sí. En estos casos que les decía, se los mando después. En todos estos casos y algunos más. ¿Alguna otra cosa? Después se los mando, perdón, esto no se preocupen en sacar fotos ni nada, les mando todo. Mañana a la tarde, mañana a la noche lo pueden tener. Mañana a la noche lo pueden tener. No, pero la gracia, vuelvo al fondo del tema. La gracia es, yo estoy de acuerdo con la doctora, que cuanto más sepamos mejor. Pero por lo menos ponernos de acuerdo en algunos puntos para empezar a discutir. Si no nos ponemos de acuerdo, o sea, Pero yo creo lo mismo que quizás... Claro, o sea, para mi gusto hay cosas que se pueden estandarizar a bajo costo social y cosas que no se pueden estandarizar a bajo costo social. Si yo dijera, todas las indemnizaciones son 100 pesos, estandaricé todo, pero perdería mucho socialmente. Entonces, hay un trade-off, hay un balance entre algunas cosas en las cuales queremos más seguridad y otras cosas en las cuales queremos ir más al caso. Yo no quiero resolver todos los puntos, pero digo, en esos puntos en los cuales podemos estar de acuerdo en que es pura matemática, no hagamos cosas raras, discutamos en lo que hay que discutir. O sea, el desideratum de esto sería, vamos a discutir estos problemas. ¿Por qué la tasa de descuento? ¿Por qué 75 años? ¿Cómo determinamos los ingresos? Pero no cómo se saca el valor presente. ¿Cómo se saca el valor presente? De una curva lo podemos sacar. No discutamos eso. Entonces, no pateemos un problema difícil desmejorando una cuestión fácil. ¿Se entiende? Tenemos cosas fáciles y cosas difíciles. No esquivemos las cosas difíciles perjudicando las fáciles. Distingamos los distintos ámbitos de discusión. Yo terminé. Bueno, muchas gracias a ustedes, por favor. Gracias.